Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Soy Wander Sánchez Mora, estudiante de Educación Física, integrante del grupo número 1 de Educación Física. Estamos impartiendo la materia, la cual es Historia Educativa Universal y Dominicana, con nuestro maestro Manolín Benz Reynoso. En esto le estaremos hablando de algunos de distintos temas, los cuales los compañeros, al igual que yo, le hablaremos de temas diferentes. El tema mío es la problemática educativa en el tradicionalismo pedagógico. Esta problemática radica en su enfoque en la enseñanza pasiva basada en la memorización, el autoritarismo y la estandarización, lo que limita la creatividad, el pensamiento crítico y la adaptación a las necesidades individuales. Tenemos las principales problemáticas del tradicionalismo pedagógico, que está, la primera es el rol pasivo del estudiante, que el estudiante es un receptor de informaciones callado y sumiso, con poca participación y poca iniciativa. Por otra parte, tenemos lo que es la desconexión del siglo XXI, que en esta nos dice que la falta de integración tecnológica, habilidades blandas y creatividad, preparando los estudiantes para un mundo laboral que ya no existe. Tenemos también lo que es la desmotivación y el aburrimiento. En el currículo impuesto, la falta de actividades prácticas, esto provoca el desinterés y el aburrimiento. Tenemos también la evaluación demotivadora, que es donde están las notas numéricas, las calificaciones, que esto afecta mucho lo que es el estrés y la autoestima del estudiante y la desmotivación, por el simple hecho de algunas calificaciones que le ponen a los estudiantes, que entienden que le ponen una nota que no llevaban, que son bajitas, y ya ahí viene lo que es la desmotivación, el desinterés, incluso hasta baja autoestima, porque todos no tenemos la misma capacidad mental, todos no tenemos la misma preparación. Por eso le digo que hay estudiantes que le ponen una nota bajita, que quizás ellos entienden que no se la ganaron, y ahí viene lo que es el desinterés sobre los estudios, el desinterés sobre seguir asistiendo a las clases y eso. Tenemos también, por otra parte, el aprendizaje menorista, aprendizaje memorístico y uniforme, que este se practica priorizando la memorización de datos sobre la comprensión, ignorando los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. También tenemos lo que es la desconexión tecnológica y social, que es donde ignoramos todas las herramientas digitales actuales que nos sirven para vincularla en la educación que tenemos en nuestra vida cotidiana. Tenemos la falta de habilidades blandas, que esta nos fomenta competencias emocionales, sociales y creatividad con el pensamiento crítico. Por otra parte, tenemos lo que es la estandarización. La estandarización se ignora el ritmo individual del aprendizaje
de los intereses y talentos personales. También tenemos lo que es el autoritarismo y la rigidez, que aquí entra lo que es la relación entre alumno y maestro, que viene siendo, la relación viene siendo vertical, porque viene siendo de arriba hacia abajo, porque el docente es la principal fuente de aprendizaje del alumno. Se habla que es vertical porque nosotros nunca vamos a estar por encima de los maestros. Muy buenas noches, mi nombre es Omar Arturo Delgado. Le estaré hablando acerca de la educación griega y romana. La educación en la antigüedad clásica sentó la base del pensamiento occidental, evolucionando desde un enfoque en la formación del ciudadano guerrero en Grecia hacia un sistema práctico y administrativo. Educación en la antigua Grecia. Los griegos llamaban padesia al proceso de formación integral que buscaba alcanzar la arete, excelencia o virtud. Historia nacional geográfica. Atenas se sentaba en el equilibrio entre el cuerpo y la mente. Los niños asistían a clases de gramática, música y gimnasia. Esparta, el sistema conocido como agote, era estatal y obligado desde los 7 años. Su objetivo principal era formar guerreros disciplinados y lealtad mediante un entrenamiento físico y extremo. Contenido: incluían lectura, escritura, aritmética, literaria, especialmente Homero, y música. Educación en la antigua Roma. Aunque inicialmente era responsabilidad exclusiva de la familia pater, la educación romana adoptó posteriormente el modelo griego, aunque con un enfoque más gramático y orientado a la vida pública. Esparta, educación, lujo literario, enseñanza primaria de 7 a 12 años, cargo del literario enfocada en lectura, escritura y cálculos básicos. Escuela de gramática, educación media de 12 a 16 años, donde se estudiaba lengua literaria griega y latina. Escuela de Retal, estudio superior para jóvenes que aspiraban a las carreras políticas, centrándose en la teoría y el arte del hablar en público. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Arelis Yajaira Peguero, soy de educación física y me tocó hablar sobre el primer tema de nuestra exposición. Mi exposición me tocó hablar sobre la problemática educativa en el tradicionalismo pedagógico de la educación esclavista antigua y clásica. Aquí tenemos que era una educación esclavista, era una educación mecánica, memorística y obligatoria, pero no era obligatorio para todos, solo era obligatorio para la gente privilegiada y que enseñaba que se tomaban valores, pero dejaron a un lado los derechos humanos. En esa época de los esclavistas, el sistema de la educación social básicamente estaba a favor de los dominantes esclavistas. Ellos tenían el poder de educarse por derecho al dominio de la clase social. O sea, aquí podemos ver que era una educación para lo más importante, era mecánica, era memorística y era obligatoria. No era porque ellos querían, sino solo eran ellos por su clase social, aún olvidándose del saber de los otros seres humanos. El pueblo no conocía sus derechos, por lo tanto se dejaron manipular fácilmente para en ese entonces se gobernaba por ser un poder absolutista. Pero ahí entra la educación antigua, que entra en la Edad Media, apareciendo con la escritura y llega a la caída del Imperio Romano en el siglo V, antes de la era de Cristo. Aquí podemos ver cómo antes la educación
estaba hecha solo para los esclavistas, solo tenían el derecho de saber los esclavistas, no era por querer, era por obligación, porque eran gobernantes y estaban manipulados por la sociedad. Pero cuando entra la época antigua, ahí podemos ver que las cosas cambiaron, porque ahí llega la escritura antes de la era de Cristo. Hasta aquí mi exposición. Muy buenas noches, mi nombre es Gabriela Stephanie de los Santos. Yo pertenezco al grupo número 1 de Educación Física de la materia Historia Educativa Universal y Dominicana. Y yo les voy a estar hablando acerca de las problemáticas educativas en el tradicionalismo pedagógico educativo esclavista en la antigua y la clásica época. Sus consecuencias, los problemas comunes, entre otras cosas. El tradicionalismo pedagógico se centra en la transmisión de conocimientos como una verdad absoluta. El docente es el protagonista y el alumno un receptor pasivo. La disciplina es externa y rígida, priorizando la memoria sobre la comprensión. En la educación esclavista antigua, estas son civilizaciones como Egipto y Mesopotamia, que la educación era un instrumento de estratificación social. En la élite había acceso a la escritura, la astronomía y la administración. Los esclavos tenían adiestramientos físicos para el trabajo forzado y la obediencia absoluta. No existía la noción de desarrollo personal para todos. En la educación clásica surge la paideia, formación integral, pero persiste la exclusión. Solo el hombre libre era educado. Se crea la brecha entre el trabajo intelectual, la filosofía política y el trabajo manual considerado inferior. Una división que aún afecta la percepción de la educación técnica y la física. Las problemáticas comunes en todos estos modelos, el aprendizaje es autoritario e impuesto y se ignora la individualidad del estudiante. Se utiliza la educación para mantener el orden social vigente, para no transformar al individuo. Las consecuencias, la pasiva extrema, los alumnos no saben cuestionar de su entorno. En la desigualdad, el sistema filtra quién tiene éxito basándose en su origen social. Y en la desconexión, lo que se aprende en el aula no sirve para problemas de la vida real. Es cuanto.